Floricanto presenta Mundo Católico, construyendo la civilización del amor, presenta La Compañía de María, maternidad espiritual para los sacerdotes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este programa. Yo soy Vivian Villarreal de Garza, madre espiritual de la Compañía de María, y conmigo está el padre Gustavo Elizondo, fundador de esta obra, y este programa será dedicado para hablar un poquito del Santo Rosario. Padre, ¿cómo está? Muy bien, ¿y tú? Muchas gracias por recibirme. A usted por estar aquí. Padre, platíquenos un poquito de cómo empieza esto de la Compañía de María y qué tiene que ver con el Rosario. Y bueno, pues aquí estamos. Sí, la Compañía de María es una obra de misericordia en favor de los sacerdotes que se fundó en el año de la misericordia y con la idea de ofrecer las 14 obras de misericordia por los sacerdotes. El motivo de esto que me estás preguntando, de rezar por el rosario, fue porque yo tengo muy presente justamente los orígenes de esta obra de misericordia, porque fue cuando un grupo de oración que había en la parroquia de San José María, donde yo estaba, ofrecía por diversas intenciones el Santo Rosario. Y cuando vino el Papa Francisco, te acordarás que vino el Papa ¿Sí? en el año 2016 a México, él pidió a la Virgen de Guadalupe, allí en la Basílica, que los sacerdotes fueran verdaderos sacerdotes, que los obispos verdaderos obispos, que las monjas sean verdaderas monjas. Esa fue su petición. Entonces este grupo de oración que había ahí en la parroquia decidió secundar esa intención del Papa. Y entonces dijeron, bueno, qué mejor manera que rezar el rosario precisamente por lo que el Papa pide, ¿no? Cada persona reza el rosario por las intenciones que quiere, pero en ese caso era como algo que motivaba mucho, decir, bueno, vamos a rezar por lo que el Papa tiene en su corazón. Y en este caso él mismo lo dijo a la Virgen de Guadalupe, por los sacerdotes, por los obispos, por los religiosos. Bueno, entonces a mí me pidieron que acompañara a ese grupo de oración. Y ha crecido tanto, ya son 3 años desde que comenzó eso, y lo que yo he visto es que hay un deseo muy grande de rezar por los sacerdotes con el rosario. Entonces, la tradición de la Iglesia de muchos años, de siglos, de esta devoción mariana, ha hecho que es como de lo primero que la gente piensa, decir, bueno, vamos a rezar. ¿Cómo rezamos? Desde entre las distintas maneras de rezar, bueno, pues vamos a rezar con el rosario a través de la Virgen María. Esa fue una manera que yo he estado comprobando, que hay un deseo muy grande de hacerlo así, y por eso yo me sentí motivado a promoverlo. Muy bien, platíquenos un poquito de la historia del Santo Rosario. La historia del Santo Rosario, bueno, sí es una devoción muy arraigada en la Iglesia, pero yo creo que lo que se sabe más es de que el rosario se ha difundido mucho, sobre todo en momentos importantes de la historia de la Iglesia, en donde había una necesidad muy grande de algo, ¿no? Es famosísima la batalla de Lepanto, estamos hablando del siglo XVI, cuando el Papa le pidió a toda la cristiandad que se uniera en oración, precisamente a través del Santo Rosario, que se había empezado a difundir, sobre todo Santo Domingo de Guzmán es uno de los que empezó con toda esta devoción, así a arraigar para acudir muchas veces a la Virgen. Y el Papa decía, bueno, pues es a través de María como se pide por esa necesidad, que en este momento es porque hay un peligro muy grande para la cristiandad. Se trataba de una batalla naval por parte del Islam, que quería invadir Europa. La desproporción entre las naves del Islam era muy grande con relación a los cristianos. Era previsto que iban a perder esa batalla. El Papa dice que solamente con la oración era una forma de superar aquel peligro. Hubo oración y mucha oración a María, y se superó, se venció al enemigo, en ese caso el Islam, y quedó muy claro que era una intervención mariana, porque ahí hubo algo, ahí no sé, como vientos o alguna cosa que pasó en la batalla naval, y
gracias a María se pudo vencer. Bueno, esa idea que empezó ahí y que a lo largo de siglos han ido los papas recomendando esa devoción, es algo que luego se traduce o se transmite a las batallas que uno tiene en la vida, ¿no? Las personales. Esas son, que no son... exactamente, ¿no? Como que hay muchas batallas en la vida que hacen que haya que acudir a María para ganar la batalla. Por eso se le dice al rosario que es un arma poderosa, ¿no? Es un arma poderosa para vencer las batallas, y entonces eso es lo que se trata de promover. Como decir, batallas hay de todo tipo, cada uno tiene las suyas, pero lo que promovemos en particular en la Compañía de María es pedir por los sacerdotes, por la conversión de los sacerdotes. Hay un tema importante. Muchas personas me han comentado, o yo en algún momento he pensado, por ejemplo, cuando vamos a adoración a la iglesia, que está Cristo presente, de repente empezamos a rezar el Santo Rosario y nos entra una especie como de... un sentimiento como de culpa, o yo no sé cómo llamarlo, de que le estás prestando más atención a la Virgen. Ajá. Y Cristo está ahí frente a ti. Ajá. Entonces, no sé cómo, sí, si nos puede decir algo. Qué bueno que me lo preguntas, porque yo me acuerdo muy bien, porque yo apenas era joven sacerdote cuando sucedió algo que responde muy bien a esto. Había esa inquietud, concretamente, de personas que tenían la costumbre de rezar el rosario cuando era la exposición con el Santísimo, y se le pregunta a la Santa Sede qué hay que hacer, porque parecería como si se le quitara atención a Jesús. Sí. Y entonces la Congregación para el Culto Divino responde diciendo que es muy acertado rezar el rosario cuando está el Santísimo expuesto, porque el Santo Rosario no solamente es una devoción a María, sino que principalmente es una devoción a Jesús. Okay. Porque el Santo Rosario justamente se trata de acudir a María contemplando la vida, la muerte, la pasión, la muerte de Cristo, la resurrección, los misterios de la vida de Cristo. Es todo el misterio de Cristo que en el Santo Rosario se va contemplando, de modo que se cumple lo que ya sabemos en el pueblo cristiano, que es que a Jesús se va y se vuelve por María. Ay, pues ¿no? Qué bueno que nos dice eso para estar ya. Hay una respuesta concreta de la Congregación para el Culto Divino donde habla de esto, ¿no? Que es muy acertado rezar el rosario en la adoración eucarística. Claro que cada persona ya verá dónde está su atención, su mirada, si quiere, su mirada físicamente, da lo mismo, que nadie se complique la vida en esto. Sí, porque luego nos preguntamos, o pongo atención en el rezo de las Aves Marías, o me sumerjo en el misterio o en el lugar. Ajá. Entonces, ahí es libre. ¿Qué hacer? Que haya mucha libertad. Es muy importante que haya mucha libertad en el rezo del rosario, porque puede haber distintas cosas que uno tenga en la mente cuando reza, ¿no? Como decíamos, si uno está rezando delante del Santísimo, pues puede ser que ponga su atención, por ejemplo, en la contemplación del misterio, o sea, que es Cristo, ¿no? O sea, la encarnación, la visitación de la Virgen, el nacimiento de Jesús, esos son los misterios gozosos, y así cada uno de los 20 misterios del rosario. Uno puede tener la mente en la contemplación del misterio. Padre, para rezar el rosario, ¿en dónde fijar nuestra atención? ¿En las Aves Marías? ¿En el misterio que se está meditando? ¿Cómo le hacemos? ¿O hay manera correcta o no? Uh-huh. ¿Qué nos puede comentar? Bueno, como te decía también antes, es muy importante que haya libertad a la hora de rezar el rosario, que la devoción personal de cada uno pues ponga la atención pues, en donde quiera, en donde le ayude a llevar a Dios. En el caso del Santo Rosario se puede decir que también hay distintas maneras de rezarlo en cuanto a la atención. Efectivamente, una atención es los misterios del rosario, son 20 misterios, y entonces cada uno de ellos corresponde a una parte del misterio de Cristo, de la vida de Cristo, y entonces pues uno puede meditar ahí, darle vueltas, meterse, como recomendaba San José María Escrivá, es un personaje más, meterse con un personaje más en aquellos misterios, y de esa manera está rezando, ¿no? Repitiendo las Aves Marías, que eso también es algo bonito, estar diciendo las mismas cosas a María, repitiendo las palabras que para la Virgen son un canto maravilloso, ¿no? Son música, ¿no? O sea,
a ninguna mujer le desagrada que le estén diciendo cosas bonitas, aunque sean las mismas, ¿no? O sea, hay que estarle diciendo a María las mismas cosas, aunque se repitan, porque son cosas bonitas y ella le agradan y las recibe. Bueno, esas Aves María se pueden estar diciendo al mismo tiempo que se contempla el misterio, Okay. ¿no? Esa es una posibilidad. Otra posibilidad, como veíamos, que si alguien está pues rezando el rosario delante del Santísimo, pues puede estar también poniendo su atención en la adoración eucarística, ¿no? Que es mirar a Cristo y es estar acudiendo a Él pues con amor, con devoción a la Eucaristía, ¿no? O quizá en la intención, padre, si yo rezo por los sacerdotes o por la enfermedad de una persona. Efectivamente, es otra cosa que uno tiene en la cabeza. Es más, muchas veces pasa eso, que cuando uno está rezando el rosario, como es el caso que decíamos de pedir por la conversión de los sacerdotes, Sí. Uno está pensando en esa intención, porque es lo que le interesa, ¿no? Rezarle a la Virgen por una intención. Bueno, pues tenerla en la mente, esa intención, estarlo repitiendo, estar pensando en esa persona o en esa situación por la que se reza para que se resuelva y acudir a María como se dice, la omnipotencia suplicante. Ella es la que puede todo porque su hijo no le puede negar nada y entonces está ahí presente el hijo, está la madre que acude y que da mucha paz a la persona, estar dejando en manos de María aquellas intenciones, ¿no? Claro que también puede uno estar pensando en las palabras del Ave María, Sí. En Dios te salve María, llena eres de gracia, como decirlas, paladearlas, ¿no? O sea, saborear las oraciones, Padre Nuestro que también se reza, después las letanías, lo que se acostumbre rezar a la hora del rosario, bueno, pues se puede paladear la oración misma. A donde el corazón nos lleve, como quien dice. Exactamente, ahí es Y importante. en cuanto al tema, padre, del modo, de repente rezas el rosario con unas personas y lo rezan de una manera, otros es que mi mamá me enseñó esta oración o mi abuelita. Sí. ¿Hay alguna manera tradicional Ajá. de rezarlo? Bueno, podríamos decir que si alguien se va a lo que es lo más aprobado por la Iglesia, a veces uno dice, bueno, ¿qué es lo que aprueba la Iglesia? Sí. ¿No? ¿Qué es lo que aprueba la Iglesia? Bueno, pues uno va al compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Ahí hay un apéndice en donde se habla de las oraciones en la lengua vernácula, como se dice, y en latín, para que ahí está lo que la Iglesia considera que son las oraciones tradicionales, oficiales de la Iglesia. Okay. Ahí está el rosario, pero el rosario están solamente los misterios, alguna oración final, y no viene más, ¿no? Es decir, ¿Las letanías forman parte del rosario? bueno, forman en la costumbre de algunas personas que las suelen hacer. Esas letanías, que se llaman las letanías lauretanas, que son las más conocidas. Hay distintos tipos de letanías, pero las lauretanas, que son las que reza mucha gente, tienen su origen en que el Papa León XIII, siglo XIX, él introduce une las letanías lauretanas con el rezo del rosario, concretamente en el mes de octubre, que es el mes del rosario, y le pide a todos los cristianos que lo hagan así. Ajá. Y luego se quedó como la gente se quedó con la costumbre, ¿no?, de unir esas letanías siempre después del rosario. Pero si nos vamos a lo que la Iglesia reconoce como la devoción del rosario, sí, no están incluidas. Están recomendadas, son algo muy bueno, muy bonito, tiene como dos partes las letanías, ¿no? Es primero esa oración de alabanza a María, Reina de los Santos, Reina de los Apóstoles, Reina de los Mártires, y luego el ruega por nosotros, que es la petición que se hace a María. Claro. Bueno, esas son las letanías, pero también cada persona o cada grupo de oración pues tiene cantidad de otras oraciones. Por ejemplo, después de cada misterio, las jaculatorias, las jaculatorias, es las peticiones, María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. Así como que a veces hay oraciones que se suelen rezar, o las que recomendaba la Virgen de Fátima, en fin, en eso libertad. Cada quien que rece el rosario como quiera, como le guste, como le da devoción, que no se trate de imponer a nadie, y pues se busca, hay muchos recursos, hay libros, hay recursos para saber cómo rezar el rosario. Ahora, en cuanto a la época litúrgica, ajá, también hay libertad, pregunto yo, si es Cuaresma, por ejemplo, si yo en mi corazón siento la necesidad de rezar
todos los 40 días los dolorosos, ¿es correcto? ¿Se puede? ¿O en Navidad meditar en el nacimiento de Cristo? Yo creo que es parte de la libertad e incluso está contemplado ya en documentos del magisterio de la Iglesia. Hay un documento muy importante para todo esto del rosario, que es el Directorio para la Piedad Popular. Es un documento del 2001, 2002, en aquella año, en donde es toda la piedad popular, está con mucho detalle, dice en qué consiste eso, ¿no? Y ahí en el apartado del rosario menciona expresamente esto que me preguntas, tema, donde dice que no se puede actuar con rigidez a la hora de los misterios como están tradicionalmente considerados, que si los lunes los gozosos, que los martes los dolorosos, los miércoles los gloriosos. Todo eso es lo tradicional, lo que se acostumbra. Lo común. Pero dice, no se debe tener rigidez. Muy de esto bien. mismo habla San Juan Pablo II en un documento que escribió en el 2002, que se llama El Rosario de la Virgen María, en donde dice que se puede adaptar al tiempo litúrgico, al día litúrgico, a la fiesta, ese misterio del rosario, ¿no? Y pone un ejemplo muy peculiar, que con eso se puede entender todo muy bien. Pone el ejemplo del día de la Epifanía del Señor, ¿no? Sí. Cuando la Iglesia celebra la fiesta de la adoración de los magos en el tiempo de Navidad, no hay un misterio del rosario de la adoración de los magos, como tú sabes, ¿no? O sea, entre los 20 misterios no existe ese misterio. Bueno, y luego si resulta que es un martes o un viernes y entonces los misterios dolorosos, pues el día de la Epifanía como que no concuerda, ¿no? Sería mucha rigidez tener que rezar los misterios dolorosos en una fiesta tan grande y tan bonita como es la Epifanía del Señor. Y entonces dice, este documento dice, se puede rezar el quinto misterio gozoso como la Epifanía del Señor, la adoración de los magos, quitando el misterio bueno saber, padre, del niño perdido allá en el templo. Ese día te olvidas de ese misterio, rezas la adoración de los magos, contemplas el misterio de la adoración de los magos, te metes en la escena de la adoración de los magos y santa paz, ¿no? Igual que si el día de Navidad es un martes o un viernes o los dolorosos, pues mejor reza los misterios gozosos. Claro. Porque ahí sí está el misterio del nacimiento de Jesús en Belén. Se puede adaptar, es bueno, porque se trata de contemplar la vida de Jesús. Entonces se mete uno y la liturgia le ayuda, el día litúrgico le ayuda mucho a eso. Muy bien. Igual que, ahora que decías esto también de los tiempos litúrgicos, sí. Hay meses que son especiales para María, como sabes, ¿no? O sea, el mes de mayo es un mes en el cual la Iglesia le dedica a la Santísima Virgen María especialmente devoción y todo, en muchos lugares en donde ese mes se ofrecen flores a María o se reza el rosario de manera especial, o el mes de octubre, que es el mes del rosario, porque ese mes es la fiesta de la Virgen del Rosario. Entonces, ¿o el sábado? Los sábados, sábados, el día de María, claro. Ese día pues es bueno también dedicarle una devoción especial a María. En fin, eso ayuda, son ayudas, todos los días son buenos y bonitos, importantes para rezar el rosario, pero ayuda mucho la liturgia, el tiempo litúrgico para eso. Pues qué bueno saber, padre, porque hay que... Bueno, pues que sepan que está en los documentos del magisterio de la Iglesia. Y ahora le quisiera pedir que nos platique un poquito del rosario de la Compañía de María. Sí, bueno, si quieres antes de eso, porque ahorita que estábamos platicando de los misterios, me gustaría añadir lo de los misterios del Papa, los que añade el Papa Juan Pablo II. Los misterios luminosos, claro que exactamente. Sí. A ver, platíquenos un poquito. Entonces, esa carta, hay una carta del Papa San Juan Pablo II, que es del 2002, en donde él convoca a un año del Rosario. Fíjate lo importante que es el Santo Rosario, que el Papa quería que durante un año entero se dedicara al Santo Rosario. Bueno, en esa carta del Papa, él dice que ha estado como reflexionando sobre los misterios que tradicionalmente se rezan, y que él vio no solamente conveniente, sino como si fuera necesario añadir 5 misterios más al Santo Rosario, porque había un espacio de tiempo en la vida de Jesús que no estaba considerado en los misterios del Rosario, ¿no? Los misterios gozosos empiezan con la encarnación y terminan con la
el niño perdido y hallado en el templo, los 12 años de edad. Los primeros 12. Y esos eran los que siempre eran los gozosos, que tenían sus 2 días fijos. Después seguían los misterios dolorosos, que empezaban con la oración de Jesús en el huerto y terminaban con la muerte de Cristo. Y luego los gloriosos, la resurrección y la coronación de María, todo eso. Eran los que había antes, ¿no? Solo había esos, pero había un espacio de tiempo, un hueco, justamente, un espacio perdido, muy cronológicamente. Muy importante, que es la vida pública claro. de Jesús, ¿no? Entonces, Juan Pablo II, pues ve que no puede como quitarse esa parte tan importante, sino que conviene que también formen parte del Santo Rosario, y él le puso los misterios luminosos, los misterios de la luz, ¿no? Y entonces empieza con el bautismo de Jesús en el Jordán, pasa por la automanifestación de Cristo en las bodas de Caná, después el anuncio del reino llamando a la conversión, después la transfiguración del Señor, y termina con la institución de la Eucaristía como quinto misterio, que conecta con el misterio de la oración de Jesús en el huerto. Entonces faltaba eso, entonces se añaden esos misterios. Por lo tanto, son 20 misterios del Santo Rosario, y entonces ya se completa todo. Claro, es un recorrido de la vida de Jesús. Así es. Desde acompañando a la Madre, desde la encarnación. Ajá. hasta el último. Es la coronación de María Santísima, porque ya se mete uno en esos misterios gloriosos, y entonces ya se completa todo, y eso es muy bueno hacerlo. Pues qué bueno que lo comenta. Razón de más que reafirma que al rezar el rosario estamos meditando la vida completa del Exactamente, Hijo. Para eso confirma que el confirma. Rosario es una devoción cristológica, es el misterio cristológico, y ahí está, ¿no? Muy y ahí bien. es donde puedo explicarte el porqué de este libro que... A ver, platícanos un poquito para que la gente sepa. Ajá. Bueno, muy bien. Mira, pues precisamente como la Compañía de María se trata de rezar por los sacerdotes, por la santificación de los sacerdotes, la conversión de los sacerdotes, y este grupo de oración que había empezado con el rosario iba creciendo mucho, se iba desarrollando mucho. Las personas que se unían a la Compañía de María pues decían, bueno, yo tengo que rezar por los sacerdotes, y como que la manera de hacerlo más inmediata era a través del Santo Rosario, ¿no? Hay muchas maneras también de ofrecer, sobre todo a través de la misa, la Eucaristía, pues es muy importante, ¿no? Pero ante esa situación yo vi conveniente pues publicar un escrito que es en donde se ayuda a contemplar los misterios del Rosario. ¿Cuál es la diferencia o la característica de este rosario en sus meditaciones a los demás, padre? Ajá. Bueno, es una característica importante porque la Compañía de María lo que promueve es la maternidad espiritual para sacerdotes. Sí. Entonces es la compañía de María, es decir, que Santa María acompañe a los sacerdotes a través de madres espirituales. Entonces, la peculiaridad de este rosario es que se ayuda desde el corazón de la madre, por lo menos esa es la intención, como imaginar cómo la madre de Jesucristo es la persona que mejor que nadie puede meterse en la vida de Jesús, puede acompañar a su hijo. De hecho lo dice el Evangelio de San Lucas, que ella guardaba en su corazón todas las cosas. Entonces en el corazón de Santa María hay unos tesoros maravillosos que ella va guardándolos, conservándolos, y la idea es imaginar que ella en el Santo Rosario los va compartiendo, ¿no? Esa es la idea, lo peculiar de este libro, ¿no? Entonces, en ese documento que te decía del Directorio de la Piedad Popular, ahí se recomienda servirse, en algunos casos, incluso darle tono solemne al rezo del rosario en las parroquias, que dice que se pueden leer textos en donde se ayude a meterse en el misterio, y que de esa manera se aprovecha más el rezo. Entonces, lo que se hace aquí, a mí me sirvió porque conozco el libro de Santo Rosario de San José María Escrivá, que él también publica un texto para ayudar a contemplar el misterio. Entonces, es con esa misma idea. Es un apoyo. Exactamente, apoyar a que las personas recen y tengan en mente eso que hablamos antes, de que tener en mente la intención
En este caso, como dice aquí este libro, el Santo Rosario meditado desde el corazón de la Madre por la santificación de los sacerdotes y la unidad de las familias. Es Excelente. decir, como intenciones para rezar el rosario hay muchas. En este en particular se trata de pedir por la santificación de los sacerdotes y la unidad de las familias, y ahí están incluidas muchas cosas. Es decir, Claro. de hecho, pues ya está todo. Si el sacerdote se convierte y busca su santificación, eso va a repercutir en las familias, entonces se Y en puede la decir... sociedad, y va. Se puede decir para más. que las intenciones o el fruto de este rosario pues va a ser enorme porque le beneficia a todo mundo, ¿no? Entonces, la idea es eso, como ayudarse de estas cosas, ¿no? Y si quieres te explico un poco Por favor. en qué consiste este libro. Primero Claro que que nada, que se sepa que es un escrito que el obispo de Toluca, Monseñor Francisco Javier Chaboya, le dio el imprimatur. Se hizo la revisión correspondiente, como se suele hacer en este tipo de escritos, para ver su contenido doctrinal, espiritual. Se vio que era un contenido correcto, se da en imprimatur la autorización, y entonces aquí aparece en la primera página ese imprimatur, y dice expresamente que es un ejemplar gratuito. Me gustaría hacer referencia a esto porque Mejor yo aún. quisiera que se tome en cuenta. Como este escrito está disponible en internet, lo pueden bajar de internet fácilmente. Cualquiera puede tener acceso a él. Cualquiera persona puede tener acceso, lo puede bajar, lo puede imprimir, lo puede difundir. Está hecho para compartirse. Exactamente. Yo soy el autor y yo autorizo que este libro Excelente, padre. se edite y se publique, obviamente conservando el texto original. Sí. Y entonces que se difunda mucho. Lo que queremos es difundir esta devoción al Santo Rosario, que mucha gente lo rece, que se haga grupos de oración en las parroquias, aunque no tiene que ser en parroquias, puede ser en los hogares, En puede donde ser sea. en cualquier Mientras lugar se junten varias, donde se rece el rosario, o varios. que se junten, que se ayuden de esto. Aquí también hay un guión. Hablábamos hace un momento de qué guiones o cómo seguirlo. Bueno, este es uno, es un guión que puede servir, que puede ayudar. Teniendo acceso a este libro, Ajá. y invitando a 2, 3 personas en un inicio, yo puedo iniciar un grupo de oración tranquilamente en mi casa o en donde yo quiera. Sí, Muy se bien. puede servir del guión, leyendo las meditaciones correspondientes a cada día o al que quieran, como ya vimos, dependiendo del tiempo litúrgico. Ok. Y bueno, pues que se aproveche esa oración. Bueno, aquí dice que es un ejemplar gratuito. Después hay una parte donde dice que hay un agradecimiento al obispo de Toluca, que él me ha motivado a escribir esto, y él también pues tiene un interés muy grande por en que se promueva. Que se promueva, que se ayude, sobre todo lo que es la santidad y la conversión de los sacerdotes. Él como obispo pues tiene mucho interés en eso, y cuando vio esto le pareció algo bueno que puede servir, que puede ayudar, ¿no? Le agradezco a él su apoyo. Les agradezco a todas las mujeres con corazón de madre de la Compañía de María, y pues todas las demás que también tienen corazón de madre y que quieren ayudar a los sacerdotes, que tienen fama las mujeres de ser muy devotas. Entonces pueden rezar mucho. Es una fuerza muy grande, sobre todo eso desde el corazón de la madre, y pues les agradezco toda esa oración por los sacerdotes. Y al final de este agradecimiento yo agradezco a María Beatriz Arce de Blanco, que es la fundadora también conmigo de la Compañía de María, porque sin su ayuda yo no podía haber escrito esto, porque como dice aquí, es desde el corazón de la madre. Entonces, aunque sí, yo soy sacerdote, tengo mi formación y todo para poder escribir algo así, pero yo necesitaba el toque femenino, el toque y materno. Femenino y materno, que gracias a que pude contar con su colaboración, se pudo escribir esto. Muy bien, y en el prólogo que pongo aquí en este escrito, comienzo citando esas palabras de San Lucas, que dice que María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Eso es lo que hacía Santa María, porque cualquier cosa que hacía Jesús, por más simple que pareciera, para ella no era simple, era el Hijo de Dios. Por supuesto. El Hijo de Dios que estaba diciendo cosas, y cualquier cosa que hacía, pues era tema de su oración, de su contemplación. Era un tesoro. Y entonces un tesoro que ella se guardaba en su corazón, porque no lo podía perder, tenía que guardarlo para luego transmitirlo, ¿no? Entonces, aquí pongo que esas breves palabras de San Lucas deja constancia en el Evangelio de algo que seguramente sucedió en la vida de nuestro Padre, de nuestra Madre.
Dice, el Santo Rosario es una devoción a la Santísima Virgen, pero al mismo tiempo es a Jesús. Todo esto ya lo explicamos, aquí lo digo también porque se trata de los misterios de Cristo. Después menciono esa recomendación de que cuando se reza el rosario, es bueno que la persona que va dirigiendo el rosario, por ejemplo, dicen, ¿no? Tercer misterio gozoso, el nacimiento del Hijo de Dios en Belén. Si está con un grupo de personas, es bueno que haga un momento de silencio, es decir, una pausa breve, para que cuando se enuncia el misterio, y que se podría leer, que es lo que recomiendo, leer este libro, las personas puedan meterse en aquel misterio, ¿no? Se meten, piensan, se imaginan la escena y luego ya comienzan a rezar, ¿no? Es lo que este libro ayuda a meterse en la escena. Entonces, contemplar la escena. Contemplar la escena. Entonces la idea es que la persona que dirige con este libro el rosario enuncie el misterio, luego lea el texto que viene aquí, que es muy breve, y luego ya comiencen el Padre Nuestro y las 10 Aves Marías, ¿no? Padre, ¿nos podría platicar un poquito de cómo está estructurado el libro? Muy bien. ¿Del rosario? Sí, bueno, además de esto que decía del prólogo del libro, después viene un ofrecimiento que de manera particular habla sobre los cardenales, el Santo Padre Francisco, en este caso, los cardenales, obispos, sacerdotes, diáconos, seminaristas, en fin, se hace ese ofrecimiento y luego ya las intenciones que tenga cada persona, ¿no? Después son oraciones tradicionales que se van poniendo para empezar a rezar y luego, como decía también, se enuncia el misterio. Entonces voy a poner un ejemplo de un misterio para que se vea cómo está la estructura de cada uno, ¿no? El primer misterio gozoso es la encarnación del Hijo de Dios y se pone en primer lugar en un texto breve de esa escena del Evangelio, ¿no? El ángel le dijo, no temas María, has hallado gracia delante de Dios. Se cita el Evangelio. Después se hace un comentario para meterse en la escena. María, muy joven y hermosa, oraba de rodillas y en su vientre brillaba la luz, y era niña, y era mujer, y era madre, porque el Espíritu Santo estaba con ella. Un comentario muy breve para meterse en la escena. Después ya es una invitación a la contemplación. Dice aquí, meditemos sumergiéndonos en la pureza de su corazón de madre y escuchemos en nuestro interior la ternura de su voz. Y aquí es donde me atrevo a poner en labios de Santa María unas palabras también pequeñas sobre lo que yo puedo pensar que está en su corazón, ¿no? O sea, que hay en su corazón en ese momento. Dice María, hijos míos, yo dije sí, pero entonces no lo entendía todo. Y supe que el Espíritu Santo estaba conmigo y mi vientre creció y toda mi vida era para Él, porque yo sabía que Él era el Hijo de Dios y Dios estaba conmigo. ¡Ay, qué belleza, Padre! Bueno, esta es la estructura de cada misterio, Evangelio, invitación, meterse en la escena y unas palabras breves de Santa María. Bueno, esto es cada uno de los 20 misterios del Santo Rosario. Así se trataría de leer, o sea, la persona que va dirigiendo el rosario lee esos textos, los meditan brevemente y ya se ponen a rezar todos las Padre Nuestro y 10 Aves Marías. Vienen unas oraciones finales al terminar el misterio, el rezo de la salve, las letanías, como ya lo habíamos comentado, que son las tradicionales, que repito ahí sí, con libertad, si se quieren libertad, o flexibilidad no, para y corazón. todas estas oraciones, las que les den devoción, la tradicional oración, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, y vienen después otras oraciones que se recomiendan, que también son propias de la Compañía de María. Propias de la Compañía de María. Es una oración para pedir por el Papa, una oración para pedir por los sacerdotes, una oración a San José para pedir por las vocaciones sacerdotales, y luego ya es una oración, esta sí es una oración muy, muy conocida, muy tradicional, el Dulce Madre, y una oración para pedir la compañía de María para cada sacerdote, la oración del Ángelus, el Regina Coeli, en fin, son oraciones que simplemente para completar las devociones marianas se añadieron aquí y pues están al alcance de la mano de cada persona. Pues buenísimo, está muy completo, Padre. Sí, entonces yo lo que sí quisiera es eso, promover estos libros para que se recen de modo gratuito, que se vayan repartiendo.
Sí es importante el pedirle a los párrocos permiso para rezarlo cuando se forme un grupo de oración en alguna iglesia, en alguna parroquia. ¿Cuál sería el primer paso? El contacto con el párroco. Contacto con el párroco, con el rector del templo, el encargado del templo, si se quiere organizar un grupo formal para rezar el rosario, que podría ser, si quieren un rosario todos los días, sería maravilloso. No, pues sería maravilloso. Pero si no, por lo menos que lo recen un día a la semana. A veces, por ejemplo, los jueves es un día muy bueno, porque es un día muy sacerdotal, incluso que en muchos lugares hay una adoración a la Eucaristía, en fin, es un día bonito, pero puede ser cualquiera. O en caso de que ya exista el grupo, contactar a la responsable. Persona encargada, sí. Y hacerle llegar Exactamente, este librito. Que lo conozca, que vea, que consulte con el encargado del templo si le parece bien que se utilice para eso, y que ya pues se organice y va creciendo, porque hay un interés muy grande por rezar por los sacerdotes. Y si no viven aquí en la Ciudad de México, es meterse a la página web de la Compañía de María, y ahí está de manera gratuita, cualquiera lo puede bajar, se imprime y se reparte, así de sencillo. Sí, ahí en nuestra página web efectivamente hay un apartado de la devoción a la Virgen, en donde está en formato PDF estos escritos, y se imprime con toda libertad, ¿no? Que pues ya más fácil no se puede, padre. Bueno. Ya lo que se necesita ya es voluntad. Ajá. Y ganas de echarle para adelante. Exactamente, ¿no? Eso se puede difundir, pues que se comparta con los medios de comunicación actuales, con las redes sociales, todo eso, pues es muy fácil transmitir. Está también en formato de EPUB, es decir, para libros electrónicos. Se puede también compartir, en fin, que se dé a conocer. Si yo tengo grupos de WhatsApp y quiero reenviarlo a todo el mundo, para eso es. Para eso es, ¿no? Lo buenísimo. Dice expresamente, como es en esos formatos que no se pueden modificar, ahí dice que es un ejemplar gratuito y que el autor autoriza que se vaya distribuyendo. Qué maravilla, padre. Que se rece, y pues que ojalá se rece mucho para darle mucha gloria a Dios, para pedir por los sacerdotes y para honrar a Santa María, que a ella le encanta, le gusta muchísimo que se rece este rosario. Pues ya nos puso a trabajar, padre. Bueno, pues. Pero para la gloria de Dios. Así es, ojalá se mande. Pues le agradezco mucho que haya venido, que se haya tomado el tiempo, y bueno, pues los invitamos a todas y a todos, a quien tenga esas ganas de promover el Santo Rosario, de rezarlo, de formar grupos, pues ya sabe, van a aparecer en pantalla la página web, el Facebook, todas las redes sociales, y bueno, pues ahí se encuentra de manera gratuita, como dijo el padre, y también me aparecerá en la pantalla mi mail personal para cualquier duda, inquietud o en lo que les pueda yo servir, muy contenta, lo hago. Y bueno, padre, pues muchas gracias otra vez. Sí. Y pues que pasen muy bonito día a todos y muchas gracias. Que les dé la bendición. Por favor, ya se me estaba olvidando. Por favor, una bendición, padre. Una bendición para todos ustedes, para sus familias y para todos los sacerdotes, hijos espirituales que tienen muchas, para que sean muy santos. Todos los sacerdotes necesitamos ahora esa oración, empezando por el Santo Padre, para pedir por todos la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Así sea. Mundo Católico, construyendo la civilización del amor, presentó